Tema 39. Redes informáticas. Modelo OSI. El modelo OSI, Open Systems Interconnection, es un marco conceptual que define y organiza las funciones de comunicación de red en capas. Fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización, ISO, para estandarizar la comunicación entre diferentes sistemas informáticos. 1. Capas del modelo OSI. El modelo está compuesto por 7 capas, cada una con funciones específicas. 1. Capa física. Capa 1. Se encarga de la transmisión física de datos a través de medios como cables, fibra óptica o inalámbricos. Define la topología de red, el voltaje, la frecuencia, etc. 2. Capa de enlace de datos. Capa 2. Proporciona un enlace de datos confiable entre dispositivos adyacentes en la misma red física. Controla la forma en que los datos se colocan y se extraen de los medios físicos. 3. Capa de red. Capa 3. Se encarga del enrutamiento de datos a través de múltiples redes. Administra el tráfico de red, decide la mejor ruta para el envío de datos y realiza funciones de control de congestión. 4. Capa de transporte. Capa 4. Ofrece servicios de transferencia de datos extremo a extremo. Divide los datos en segmentos, asegura la integridad y confiabilidad de la transmisión y controla la transmisión de datos. 5. Capa de sesión. Capa 5. Establece, mantiene y finaliza las conexiones entre las aplicaciones en diferentes dispositivos. Administra el intercambio de datos entre aplicaciones. 6. Capa de presentación. Capa 6. Se encarga de la representación de datos, como la compresión, cifrado y codificación de datos para su transferencia entre sistemas. 7. Capa de aplicación. Capa 7. Interactúa directamente con las aplicaciones del usuario. Proporciona servicios de red a las aplicaciones y permite la comunicación entre diferentes dispositivos. 2. Comunicación entre capas. Encapsulamiento. Cada capa agrega su propio encabezado o pie de página, header/footers, a los datos recibidos de la capa superior. Desencapsulamiento. A medida que los datos se transmiten a través de las capas, cada capa elimina su propio encabezado o pie de página antes de pasar los datos a la siguiente capa. 3. Ventajas del modelo OSI. Estandarización. Proporciona un marco estandarizado para el diseño y la implementación de protocolos de red. Abstracción. Divide el proceso de comunicación en capas lógicas, lo que facilita la compresión y el desarrollo de sistemas complejos. Compatibilidad y reemplazo. Permite el desarrollo independiente de protocolos para cada capa, facilitando la actualización o reemplazo de un protocolo sin afectar otras capas. Modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicación que permite la conectividad de redes en Internet, y se utiliza como base para la comunicación en la mayoría de las redes actuales. 1. Capas del modelo TCP/IP. A diferencia del modelo OSI, el modelo TCP/IP consta de 4 capas. 1. Capa de acceso a la red, capa de interfaz de red o capa de enlace, similar a la capa de enlace del modelo OSI, se ocupa de la transmisión física de datos sobre un medio específico de red, como Ethernet o Wi-Fi. 2. Capa de Internet, capa de red, equivalente a la capa de red del modelo OSI, se encarga del direccionamiento, enrutamiento y fragmentación de paquetes de datos para su transporte a través de múltiples redes. 3. Capa de transporte, comprende las funciones de la capa de transporte y sesión del modelo OSI. Incluye los protocolos TCP, Transmission Control Protocol, y UDP, User Datagram Protocol, que se encargan del flujo de datos extremo a extremo, la segmentación y el control de errores. 4. Capa de aplicación, similar a la capa de aplicación del modelo OSI. Incluye protocolos como HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, y otros utilizados por aplicaciones y servicios de red. 2. Protocolos clave. TCP, Transmission Control Protocol, proporciona una conexión confiable y orientada a la conexión, asegurando que los datos lleguen sin errores y en orden. UDP, User Datagram Protocol, un protocolo más ligero y rápido que ofrece una comunicación no confiable, pero rápida, ideal para transmisiones de medios y juegos en línea. IP, Internet Protocol, permite que los dispositivos se comuniquen entre sí en una red utilizando direcciones IP para identificar nodos en la red. 3. Funcionamiento. Encaminamiento. El enrutador se encarga de reenviar paquetes entre redes utilizando direcciones IP. Dirección IP. Identifica a cada dispositivo en una red, tanto de manera local como global. Segmentación y reensamblaje.
los datos se dividen en paquetes más pequeños para su transmisión, y se vuelven a ensamblar en el destino. 4. Implementación. Internet es la base de la comunicación en Internet, y se utiliza en todos los dispositivos conectados a la red. Redes empresariales y domésticas. La mayoría de las redes de área local, LAN, y redes de área extensa, WAN, utilizan el modelo TCP/IP para la comunicación de datos. Dispositivos de red. Concentradores, hubs. Los concentradores, comúnmente conocidos como hubs, son dispositivos utilizados en redes informáticas para interconectar varios dispositivos en una red local. Función principal. Interconexión de dispositivos. Su principal función es interconectar múltiples dispositivos en una red local, permitiendo la comunicación entre ellos. Tipos de concentradores. 1. Concentrador pasivo. Actúa simplemente como un punto central de conexión física para los dispositivos. No regenera ni amplifica la señal, lo que puede limitar la distancia y el rendimiento de la red. 2. Concentrador activo, también conocido como hub inteligente, regenera la señal antes de transmitirla a otros dispositivos, lo que mejora la calidad de la señal, y permite una mayor distancia entre los dispositivos conectados. Características principales. Puertos múltiples. Los hubs suelen tener varios puertos Ethernet para conectar múltiples dispositivos. Topologías de red. Se utilizan en topologías de red en estrella, donde cada dispositivo se conecta al hub central. Modos de transmisión. Operan en modo de difusión, broadcast, lo que significa que los datos enviados por un dispositivo se transmiten a todos los dispositivos conectados a ese hub. Ventajas. Facilidad de uso. Son fáciles de instalar y no requieren una configuración compleja. Costo. Históricamente, han sido más económicos que otros dispositivos de red más avanzados. Desventajas. Limitaciones de rendimiento. El rendimiento de la red puede degradarse a medida que se agregan más dispositivos debido al tráfico de difusión. Colisiones de datos. En entornos de red con mucho tráfico, puede haber colisiones de datos que reduzcan la eficiencia de la red. Uso actual. Obsolescencia. Los hubs han sido en gran medida reemplazados por conmutadores, switches, que ofrecen un rendimiento superior y una mejor gestión del tráfico en redes modernas. Conmutadores, switches. Los conmutadores, switches, son dispositivos fundamentales en redes informáticas, utilizados para interconectar múltiples dispositivos y dirigir el tráfico de datos de manera más eficiente que los concentradores, hubs. Función principal. Conexión de dispositivos en red. Su función principal es interconectar múltiples dispositivos en una red local, permitiendo una comunicación eficiente entre ellos. Características principales. Puertos múltiples. Los switches suelen tener varios puertos Ethernet para conectar múltiples dispositivos. Tablas de direcciones MAC. Utilizan tablas de direcciones MAC para dirigir los paquetes de datos específicamente al dispositivo al que están destinados, reduciendo el tráfico innecesario en la red. Modos de transmisión. Operan en modo de conmutación, switching, lo que significa que los datos se envían directamente al dispositivo de destino en lugar de a todos los dispositivos conectados, como sucede en los hubs. Tipos de switches. 1. Switches no administrados. Son plug and play, no requieren configuración y son ideales para redes pequeñas o domésticas. 2. Switches administrados. Permiten configuraciones más avanzadas, como la segmentación de red, VLANs, redes virtuales, control de ancho de banda, entre otros, y son comunes en entornos empresariales. Ventajas. Mejor rendimiento. Al dirigir los datos solo al dispositivo de destino, reducen el tráfico innecesario y mejoran la eficiencia de la red. Mayor control y seguridad. Los switches administrados ofrecen más opciones de configuración para controlar y asegurar la red. Desventajas. Costo. Los switches administrados suelen ser más costosos que los no administrados debido a sus funcionalidades adicionales. Configuración más compleja. Los switches administrados requieren conocimientos técnicos para su configuración y mantenimiento. Uso actual. Amplia adopción. Son la piedra angular de las redes modernas, desde entornos domésticos hasta grandes corporaciones. Escalabilidad. Los switches pueden escalarse fácilmente para adaptarse a las necesidades de expansión de una red. Encaminadores, routers. Los encaminadores, routers, son dispositivos clave en redes informáticas, utilizados para interconectar múltiples redes y dirigir el tráfico de datos entre ellas. Función principal.
Interconexión de redes. Su función principal es conectar múltiples redes, como redes locales, LAN, o redes de área extensa, WAN, y dirigir el tráfico de datos entre ellas. Características principales. Tablas de enrutamiento. Utilizan tablas de enrutamiento para determinar la mejor ruta para enviar los paquetes de datos entre diferentes redes, basándose en direcciones IP. Traducción de direcciones de red, NAT, permiten que múltiples dispositivos en una red local compartan una única dirección IP pública. Firewall y seguridad. Algunos routers incluyen funciones de firewall para proteger la red de amenazas externas. Funcionamiento. Enrutamiento. Analizan las direcciones IP de los paquetes de datos, y deciden la ruta más eficiente para enviarlos a su destino. Protocolos de enrutamiento. Utilizan protocolos como OSPF, BGP o RIP para intercambiar información sobre las redes, y determinar la mejor ruta para los datos. Tipos de routers. 1. Routers para el hogar. Suelen ser dispositivos más simples con capacidades básicas de enrutamiento y seguridad para redes domésticas. 2. Routers empresariales. Ofrecen funcionalidades avanzadas, como VLANs, calidad de servicio, COS, VPN, entre otros, para redes empresariales más grandes y complejas. 3. Routers para proveedores de servicios, ISP, utilizados por proveedores de servicios de Internet para enrutar datos a través de Internet. Ventajas. Interconexión de redes. Permiten la comunicación entre diferentes redes, lo que es fundamental para la conectividad en Internet y entornos empresariales. Flexibilidad. Ofrecen configuraciones avanzadas para adaptarse a las necesidades específicas de una red. Desafíos. Configuración y mantenimiento. Requieren conocimientos técnicos para su configuración y mantenimiento. Seguridad. Dada su posición en el borde de la red, son puntos de ataque potenciales y requieren configuraciones de seguridad sólidas. Uso actual. Internet y redes empresariales. Son vitales para la conectividad de Internet y la infraestructura de red empresarial. Escalabilidad. Pueden escalarse para manejar grandes cantidades de tráfico de datos, y adaptarse a la expansión de la red. Cortafuegos, firewall. Los cortafuegos, firewalls, son sistemas de seguridad fundamentales en redes informáticas, diseñados para protegerlas de amenazas externas y controlar el tráfico entrante y saliente. Función principal. Seguridad de red. Su función principal es actuar como una barrera entre una red privada y fuentes potencialmente peligrosas externas, filtrando el tráfico de datos. Tipos de firewalls. 1. Basados en paquetes. Packet filtering. Examinan cada paquete de datos y determinan si se permite o se bloquea según reglas predefinidas. 2. Stateful Inspection. Inspección de estado. Realizan un seguimiento del estado de las conexiones, y permiten o bloquean el tráfico según la información del estado de la conexión. 3. Proxy firewalls. Actúan como intermediarios entre los usuarios y los servidores externos, filtrando y reenviando el tráfico en nombre de los clientes. 4. Firewalls de aplicación. Analizan el tráfico a nivel de aplicación para identificar y bloquear amenazas específicas de aplicaciones. Funcionamiento. Filtrado de paquetes. Examina la información de encabezado de los paquetes de datos, como direcciones IP y puertos, para permitir o bloquear el paso de datos. Reglas de acceso. Se configuran reglas específicas para permitir o denegar el tráfico basado en direcciones IP, puertos, protocolos, etc. Inspección profunda de paquetes. Algunos firewalls inspeccionan el contenido de los paquetes para detectar y bloquear amenazas como malware o virus. Ubicación en la red. En el borde de la red, perímetro, ubicados entre la red interna y externa para controlar el tráfico entre ellas. Firewalls internos. Pueden estar presentes dentro de la red para controlar el tráfico entre diferentes segmentos de la red interna. Ventajas. Seguridad de red. Protegen la red contra amenazas externas como ataques de hackers, malware, virus, etc. Control de acceso. Permiten configurar políticas de acceso para determinar quién tiene acceso a qué recursos de red. Desafíos. Configuración compleja. Configurar reglas precisas puede ser complejo y requiere experiencia técnica. Degradación del rendimiento. Un filtrado exhaustivo puede afectar el rendimiento de la red. Uso actual. Redes empresariales e Internet, son esenciales para proteger los datos sensibles y mantener la seguridad de la red. Aplicaciones en la nube, se utilizan para asegurar el tráfico entre usuarios y aplicaciones en la nube, servidores de DHCP.
Los servidores de DHCP, protocolo de configuración dinámica de hosts, son sistemas informáticos que automatizan y simplifican la asignación de direcciones IP y otros parámetros de red a dispositivos conectados a una red. Función principal. Asignación automática de direcciones IP. Su función principal es asignar dinámicamente direcciones IP a dispositivos en una red local. Características principales. Direcciones IP dinámicas permiten a los dispositivos obtener automáticamente una dirección IP cuando se conectan a una red. Gestión de rangos de direcciones. Los servidores de DHCP tienen una gama de direcciones IP disponibles para asignar a los dispositivos. Asignación de parámetros de red. Además de direcciones IP, pueden proporcionar información como la puerta de enlace predeterminada, la máscara de subred, servidores DNS, entre otros. Proceso de asignación de direcciones. 1. Descubrimiento. Cuando un dispositivo se conecta a la red, envía una solicitud de dirección IP al servidor de DHCP. 2. Oferta. El servidor de DHCP responde con una oferta de dirección IP disponible para el dispositivo. 3. Solicitud. El dispositivo acepta la oferta y solicita oficialmente la dirección IP al servidor de DHCP. 4. Confirmación. El servidor de DHCP asigna la dirección IP al dispositivo y actualiza su información de configuración de red. Ventajas. Simplificación de la configuración de red. Evita la necesidad de asignar manualmente direcciones IP a cada dispositivo en una red. Flexibilidad. Permite a los dispositivos móviles y visitantes obtener automáticamente una dirección IP temporal al conectarse a una red. Desafíos. Posible congestión de la red. Si no está configurado correctamente, puede causar conflictos de direcciones IP o congestión de la red. Vulnerabilidades de seguridad. Los servidores de DHCP mal configurados pueden ser un objetivo para ataques de suplantación de identidad, spoofing, o agotamiento de direcciones IP. Uso actual. Redes empresariales y domésticas son fundamentales para administrar y simplificar la asignación de direcciones IP en redes de todo tamaño. Redes de gran escala, en entornos grandes, como en empresas o proveedores de servicios, se utilizan para gestionar una gran cantidad de dispositivos. Servidores DNS. Los servidores DNS, Domain Name System, son sistemas fundamentales en Internet que traducen los nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP comprensibles por las máquinas. Función principal. Resolución de nombres de dominio. Su función principal es traducir nombres de dominio, por ejemplo, www.ejemplo.com, en direcciones IP que las computadoras puedan entender y procesar. Características principales. Tablas de búsqueda. Almacenan registros DNS que contienen información de mapeo entre nombres de dominio y direcciones IP correspondientes. Jerarquía de servidores. Los servidores DNS se organizan en una jerarquía, desde servidores raíz hasta servidores autoritativos, permitiendo una resolución eficiente de nombres de dominio. Cacheo de información. Almacenan en caché, las consultas previas para acelerar futuras resoluciones de nombres de dominio. Proceso de resolución de nombres. 1. Solicitud de resolución. Un usuario envía una solicitud de resolución de nombre de dominio a un servidor DNS. 2. Búsqueda en caché local. El servidor DNS comprueba su caché local para ver si ya ha resuelto previamente esa consulta. 3. Solicitud a servidores externos. Si no se encuentra en caché, el servidor DNS envía la solicitud a servidores DNS externos para buscar la dirección IP correspondiente al nombre de dominio. 4. Respuesta y almacenamiento en caché. Una vez que se obtiene la dirección IP, se envía al usuario y se almacena en la caché local del servidor DNS para futuras consultas. Tipos de servidores DNS. 1. Servidores raíz. Son la primera parada en la búsqueda de una dirección IP para un nombre de dominio. 2. Servidores autoritativos. Almacenan información sobre un dominio específico, y son responsables de proporcionar la información autoritativa para ese dominio. 3. Servidores de resolución, también conocidos como servidores recursivos, realizan búsquedas en nombre del usuario y resuelven nombres consultando a otros servidores. Ventajas. Facilita la navegación en Internet, permite a los usuarios acceder a sitios web utilizando nombres de dominio en lugar de direcciones IP. Mejora el rendimiento. El cacheo reduce el tiempo necesario para resolver nombres de dominio comunes. Desafíos. Ataques de denegación de servicio. 2. Los servidores DNS pueden ser objeto de ataques que sobrecarguen la red o agoten los recursos del servidor. Vulnerabilidades de seguridad.
Los servidores DNS mal configurados o vulnerables pueden ser explotados por ataques de suplantación de identidad o envenenamiento de caché, cache poisoning. Uso actual. Internet. Son esenciales para la navegación en Internet, ya que permiten el acceso a sitios web utilizando nombres de dominio. Redes empresariales y proveedores de servicios. Se utilizan para gestionar y resolver nombres de dominio dentro de redes privadas y públicas. Servidores proxy. Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los dispositivos cliente y los servidores externos, facilitando diversos servicios y funciones en redes informáticas. Función principal. Intermediario en la comunicación de red. Su función principal es actuar como intermediario entre los dispositivos cliente y los servidores externos. Características principales. Reenvío de solicitudes. Un proxy recibe las solicitudes de los clientes, y las reenvía a los servidores externos en nombre de esos clientes. Cacheo de contenido. Almacenan en caché datos solicitados previamente para ofrecer un acceso más rápido a recursos frecuentemente utilizados. Control de acceso. Permiten controlar y filtrar el tráfico de red, restringiendo o permitiendo el acceso a ciertos sitios web o servicios. Tipos de servidores proxy. 1. Proxy web. Se enfoca en el tráfico HTTP/HTTPS, y se utiliza comúnmente para el acceso a sitios web. 2. Proxy transparente. Intercepta el tráfico sin requerir configuración en los dispositivos cliente, a menudo utilizado para implementar políticas de seguridad. 3. Proxy inverso. Se ubica en el lado del servidor, y actúa como intermediario para los servidores web, mejorando la seguridad y la escalabilidad. 4. Proxy de reenvío. Reenvía las solicitudes a un servidor específico y luego devuelve la respuesta al cliente. Funciones y ventajas. Mejora del rendimiento. Almacenan en caché contenido frecuentemente solicitado para acelerar el acceso a recursos comunes. Control de acceso. Pueden filtrar o bloquear ciertos sitios web o servicios, implementando políticas de seguridad en la red. Anonimato y privacidad. Pueden ocultar la dirección IP real de los clientes, proporcionando cierto grado de anonimato al navegar por Internet. Desafíos y consideraciones. Costos de implementación. Configurar y mantener servidores proxy puede requerir recursos financieros y técnicos considerables. Impacto en el rendimiento. El procesamiento adicional puede ralentizar la velocidad de la red. Uso actual. Empresas y organizaciones, se utilizan para controlar el acceso a Internet, filtrar contenido no deseado y mejorar la seguridad. Navegación anónima. Los usuarios individuales a menudo utilizan proxies para ocultar su dirección IP, y proteger su privacidad al navegar por la web. Direccionamiento IP. El direccionamiento IP es un componente fundamental en las redes informáticas, permitiendo la identificación y comunicación entre dispositivos conectados a una red. Función principal. Identificación de dispositivos en red. Permite la identificación única de cada dispositivo conectado a una red, facilitando la comunicación entre ellos. Características clave. Direcciones únicas. Cada dispositivo en una red tiene una dirección IP única que lo identifica. Protocolo de Internet. El direccionamiento IP es parte del protocolo de Internet, IP, y es esencial para la comunicación en Internet y redes locales. Versión IP4 e IP6. IP4 es la versión más común, y utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IP6 utiliza direcciones de 128 bits, y fue desarrollada para abordar la escasez de direcciones IP4. Tipos de direcciones IP. 1. Dirección IP pública. Identifica un dispositivo en Internet, visible desde cualquier lugar del mundo. 2. Dirección IP privada. Se utiliza dentro de una red privada y no es accesible desde Internet directamente. 3. Dirección IP estática. Permanece constante y se asigna manualmente a un dispositivo. 4. Dirección IP dinámica. Asignada automáticamente por un servidor de DHCP y puede cambiar periódicamente. Estructura de direcciones IP. IP4. Compuesto por 4 octetos, 32 bits, separados por puntos, por ejemplo, 192.168.1.1. IP6, formado por 8 bloques de 4 caracteres hexadecimales, separados por 2 puntos, por ejemplo, 2001, 0 decibits elevados a la octava potencia 2.85 a 3 2.00002.00002.8 a 12 2.03702 2.7334. Subredes y máscaras de subred. Subredes,
dividen una red en redes más pequeñas, permitiendo una gestión más eficiente de direcciones IP. Máscaras de subred determinan qué parte de una dirección IP pertenece a la red, y qué parte identifica los dispositivos dentro de esa red. Ventajas. Identificación única. Permite la comunicación y el enrutamiento de datos entre dispositivos en una red. Escalabilidad. Permite la expansión de la red al segmentarla en subredes. Desafíos. Escasez de direcciones IP4. El agotamiento de direcciones IP4 ha llevado a la adopción más amplia de IP6. Configuración y gestión. La configuración manual de direcciones IP puede ser compleja y propensa a errores. Uso actual. Internet. Es esencial para la conectividad en Internet, permitiendo la comunicación entre dispositivos en todo el mundo. Redes privadas. Se utiliza en redes domésticas, empresariales y en infraestructuras de red de gran escala. Clase de redes, IP4, IP6. Clases de redes en IP4. 1. Clase A. Estas redes tenían un rango de direcciones IP de 1.0.0.0 a 126.0.0.0. El primer bit siempre era 0, lo que permitía hasta 126 redes con una gran cantidad de hosts por red, más de 16 millones. 2. Clase B. Los rangos de direcciones de clase B iban desde 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0. El primer bit siempre era 1 y el segundo 0, lo que permitía hasta 16,384 redes, cada una con hasta 65,536 hosts. 3. Clase C. Sus direcciones iban de 192.0.0.0 a 223.255.255.0. Los primeros 3 bits eran 110, lo que ofrecía hasta 2.097.152 redes, cada una con hasta 254 hosts. 4. Clase D. Se reservaban para el uso de multicast, permitiendo a un único host enviar mensajes a varios receptores simultáneamente. 5. Clase E, asignada para propósitos experimentales y reservada para el futuro desarrollo de nuevas tecnologías. IP4. Direcciones agotadas. Debido al crecimiento explosivo de Internet, las direcciones IP4 se agotaron, ya que solo permitían un número limitado de direcciones. NAT, traducción de direcciones de red. La implementación de NAT permitió que múltiples dispositivos compartieran una única dirección IP pública, extendiendo la vida útil de IP4. Desafíos de escasez de direcciones. A pesar de las soluciones temporales como NAT, la necesidad de direcciones únicas para cada dispositivo impulsó el desarrollo y adopción de IP6. IP6. Espacio de direcciones masivo. Ofrece un espacio de direcciones considerablemente más amplio, con 128 bits, lo que permite un número prácticamente infinito de direcciones. Autoconfiguración. IP6 permite la autoconfiguración de direcciones, lo que facilita la asignación automática de direcciones IP a dispositivos. Mejoras en la seguridad. Incorpora mejoras de seguridad y permite un flujo de datos más seguro. Adopción gradual. Aunque es la solución al agotamiento de direcciones IP4, la transición completa a IP6 ha sido gradual debido a la necesidad de actualizar la infraestructura de red.